¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Video de Siciliano en su taller, de domingo a la noche, ya preparando las cosas como para mañana arrancar tempranito y cumplir con las determinadas tareas que uno tiene pensadas. Sé que siempre digo lo mismo, pero los viernes uno patea todo para el lunes y el lunes inminentemente llega y bueno, tenemos que cumplir con todo lo que le prometimos que íbamos a ir y con todo lo que prometimos que íbamos a hacer. Muchos piensan que vivo en mi taller, o sea, no, mi taller está a 3 cuadras de mi casa y bueno, paso mucho tiempo de mi vida acá adentro, de hecho está mi energía por todos lados, eh, pero no vivo en el taller, sí estoy mucho y bueno, ahora también estoy bastante tiempo en mi otro taller, en el taller que está llevando adelante mi amigo Jorge. Bueno, en su canal están todos los avances. Yo, si bien acá subo algunas cosas, pero bueno, como ya les dije, es un lugar que yo le di a él como para que desarrolle sus proyectos, sus motos, sus restauraciones. Después es un taller que tiene tránsito constante de autos, o sea, entran, se le hace frenos, distribución, cambio de lo que haya que hacerle y salen adelante, no es un taller que se aboque netamente a las restauraciones, que por ahí demoran un año, pero bueno, las participaciones que yo tenga en algún proyecto van a salir en este canal. Después voy a subir algún avance para que vean lo lindo que fue quedando, lo prolijo que está. Bueno, al menos a mí, en mi opinión, me gusta. Eso antes era un antro y ahora ya es un taller. Por otro lado, estoy también llevando adelante el proyecto de restaurar mi tallercito primitivo, el lugar de 2 metros por 2 metros que tenía cuando era apenas un chico, no sé, cuando Antonio me cedió ese lugar para que no le entre más a su taller, tendría 8 9 años. Claro, él se pensó que yo lo que iba a hacer era desarmar la bicicleta y armarla de nuevo. Bueno, no fue así. Después cuando esté en ese taller, en ese lugar, en ese galponcito, les voy a contar bien algunas anécdotas, algunas historias, pero ya tengo las herramientas, la pintura, es cuestión de tener un poco de tiempo y dedicárselo a ordenarlo y hacerlo, ¿no? Pero bueno, no me gusta dejar los proyectos inconclusos, son cosas que quiero terminar porque son deudas pendientes que uno tiene. Como por ejemplo cuando hice las herramientas primitivas o antológicas del Tano, o sea yo. Así que bueno, gente, hoy vamos a charlar un poquito de cómo se hace una ejecución de gas en cañería epoxi, dado que bueno, se comunicó un amigo, un suscriptor, uno de ustedes, y me dice, bueno, Tano, mirá, la situación es esta. Yo pedí presupuestos a distintos gasistas y bueno, verdaderamente se me va mucha plata. Yo estoy construyendo en un terrenito, en la casa de mis suegros. Bueno, con la plata que de la mano de obra que cobrarían ustedes, los gasistas, como más o menos me doy maña, bueno, me compraría las herramientas y intentaría hacer el trabajo yo. Me dice este amigo que bueno, yo hace un tiempo vengo hablando con él, le digo, mirá que no es tan fácil. Me dice, bueno, pero lo puedo trabajar en epoxi. Sí, le digo, trabajarlo en epoxi porque si trabajás en termofusión, mirá que los materiales tienen vencimiento. Después para presentar es un tema. Más allá de que esté todo perfecto y hermoso, no te lo aprueban, no te lo habilitan y no vas a tener gas nunca en esa instalación. Después, al momento de la inspección, todos los caños tienen que estar descubiertos, o sea, es un tema. No te pongas a hacer cosas. En epoxi puede ser porque se deja así, se presenta primero, como no lleva inspección parcial, lleva inspección final, es más sencillo. Ateñite bien al reglamento y
hace las cosas como ahí dice, dejate un porcentaje a favor del reglamento, si la llave te la marca como mucho a 40, vos dejala a 45. O sea, esa fue mi devolución a su pregunta, mi respuesta a su pregunta. Bueno, el muchacho este me escribe esta mañana, me dice, bueno, Tano, compré las herramientas, me compré una morsa para caños de hasta 4 pulgadas, perfecto. Me compré una terraja, marca Latin Tools, perfecto, tengo una. Bueno, me compré un par de más, acordafierro, qué sé yo. Y bueno, armé un banquito improvisado, perfecto. Y me decidí a empezar a ejecutar la instalación. Perfecto. ¿Y qué te pasó? No pude hacer una rosca, me dice. ¿Por qué no pudiste hacer una rosca? ¿Por qué no pudiste hacer una rosca? La terraja no entra. Bueno, mira, te voy a contar. Vamos a empezar por partes, dijo Jack. La tarea de hacer roscas es muy larga. No es porque te hayas comprado la terraja y el banco, la cosa va a andar demasiado bien y demasiado pronto y demasiado rápido. Esto es así. Te tenés que agarrar unos 10 centímetros de caño, la punta del caño que vayas a roscar. Por el dibujito y el plano que me mostraste vas a trabajar en media y 3/4. Yo te diría que hagas todo 3/4, porque al momento de la inspección te van a tirar diámetro insuficiente y no te lo van a habilitar. Tírate todo a 3/4, haceme caso, porque sobre que ya es un hecho consumado lo que vas a presentar, se te va a complicar por ahí. Mandale todo 3/4, de última es media tira la que necesitas. Pero bueno, no pudiste hacer ninguna rosca porque a los caños, previamente, antes de meter la terraja, hay que sacarles punta. Tenés que agarrar una moladora, agarrar 10 centímetros antes de la punta y empezar a comerlo en forma cónica. No te digo que lo debilites al nivel tal de dejarlo como un caño de luz, pero le tenés que bajar la pintura epoxi y un par de milímetros para que la terraja muerda y trabaje. Y nunca se te ocurra roscar en seco, le tenés que poner grasa de litio en la punta del caño y en los peines de la terraja, y vas roscando una vuelta para adelante, una vuelta para atrás, una vuelta para adelante, una vuelta para atrás. ¿Qué puede pasar si no haces esto? Bueno, te va a empezar a levantar temperatura tanto la terraja, los peines de la terraja, y te va a empezar a levantar temperatura el caño. O sea, va a estar todo demasiado caliente por la fricción que estás ejerciendo. Yo sé que para los gasistas, muchos amigos que saben trabajar, esto es una obviedad lo que estoy diciendo, pero bueno, al amigo se le surgió la complicación, quiso encarar el proyecto él, y bueno, es su casa, está perfecto. Tenés que amolar las puntas de los caños de manera que queden prácticamente, te diría, como una flecha, con cierta conicidad, no debilitando demasiado, manteniendo el centro cuando amolás, o sea, no que le comes medio caño de un lado y del otro lado le sacaste simplemente la pintura. Tenés que mantener un centro. Después lo apretás bien en la morsa y previamente engrasado, las dos cosas, la punta del caño y la terraja, empezás a hacer la rosca. Una vuelta para adelante, media para atrás. Una vuelta y media para adelante, una vuelta para atrás. Y así. Cuando notás que tenés demasiada carga de escoria en la terraja, porque va a pasar, la desarmás, la lavás en nafta, volvés a armar y volvés a engrasar todo con grasa nueva. Al momento de armar, lo que tenés que hacer es limpiar todo a la perfección. Pero cuando digo a la perfección es literal. Le sacás hasta la última gota de grasa que puede haber. Te agarrás trapo,
que no sea de algodón. Con nafta limpiás bien la punta, a todo eso limpiás bien el accesorio, ya sea T, ya sea un codo, ya sea una curva, lo limpiás a la perfección, si querés con nafta, que obviamente no va a ser del mismo trapo que utilizaste para limpiar la punta roscada. Te tenés que mantener trabajando en 2 etapas con la limpieza, que es muy importante, y ya vas a ver por qué. Limpiás la grasa, ya a la vista está limpio. Bueno, desengrasaste lo grueso, ahora tenés que desengrasarlo imperceptible. O lo haces de vuelta con nafta, con otro trapo, o lo haces con alcohol. Limpias bien las 2 piezas y te preparás la glicerina y el litargirio. Cantidad necesaria para la rosca que vas a unir, para la unión que vas a hacer. Si te preparaste para 3 o 4 uniones, bueno, te preparás para esa cantidad. Se prepara 50% de glicerina, 50% de litargirio. Bueno, ¿qué va a pasar si haces de más? Se te va a endurecer, no te va a servir. Inexorablemente va a pasar que prepares de más, como que prepares de menos, pero es hasta que le agarres el punto. Ten en cuenta que es tu primera instalación, estás tomando contacto con una terraja por primera vez, dado que, bueno, vos me comentaste que no pudiste hacer una rosca. Bueno, y vas a hacer la unión de esta forma. Una vez que tenés las piezas limpias, le pones con el dedo, sí, con el dedo, glicerina y litargirio a la punta macho, o sea, al caño. Digo la punta macho porque podría ser una entrerrosca y también tiene punta macho. Le pones al macho de la unión glicerina y litargirio, presionándolo de manera tal que penetre dentro de los filetes de rosca. No le pongas a la hembra porque cuando ajustes se va a ir hacia adelante y te va a reducir el diámetro de paso. No te va a traer problemas de pérdida, pero te va a traer problemas de paso de gas. Puede que no, puede que sí. A la hembra no se le pone. Vas a ajustar sin matarla, pero le vas a dar un ajuste de una vez que llega un cuarto de vuelta. Tenés que calcular que por ahí el codo tiene que quedar apuntando hacia un lugar determinado, o la T tiene que quedar apuntando hacia un lugar determinado, o la llave de paso. La llave de paso, que es de bronce, te sugiero que la arrimes, la aprietes el cuartito de vuelta final, y si te quedó, corregí con la otra pieza, porque si la pasás de ajuste la rajás. Y ya sabés lo que está hoy en día una llave de paso. Bueno, vamos a suponer que hiciste perfectamente estos pasos y desarrollaste un tramo de cañería de 5 o 6 uniones. ¿Cómo trabajo yo? Pongo un tapón en la punta, por más que esté antes de la mitad de la instalación, promediando la instalación o nada. Ya se hicieron más de una unión y hay que saber si hay hermeticidad, porque después encontrar cuál es la rosca en caso que no esté la hermeticidad es un dolor de cabeza. Entonces, una vez que te hiciste 3 o 4 uniones, porque por ahí son 3 o 4 tiras, que vos tenés la casa muy atrás, y son cuplas, unís caño con caño con caño. Bueno, en la punta te pones un tapón y te vas y te haces una prueba de hermeticidad con columna de agua. Verificás que no pierda por el tapón, lo dejás 20 minutos con 20 gramos de presión y verificá que no caiga. Si cae, no sigas armando nada, fíjate. Previamente dejá secar la glicerina y el litargirio. No armes de tramos muy largos solo. Mantenete siempre sin que quiebre la unión. O sea, que te dé una mano un amigo, un familiar, contratate un peón. Y cuando estés trabajando con los caños, que no flexionen porque se corta el sello de glicerina y litargirio. Ponele que te dio perfecto ese tramo que probaste de hermeticidad,
lo marcás como bueno y seguís para adelante. Y así vas haciendo cada vez con más tramos. Cuando llegás al final de la instalación, que ya la desarrollaste toda, la hermeticidad te tiene que dar bárbaro. O sea, es así. Una vez que tenés la hermeticidad perfecta, agarrás pintura epoxi de 2 componentes, te comprás o te conseguís un pincel que ya no sirva más ni para pintar con sintético, pero que esté limpio, bien limpio, y te preparás pintura epoxi de 2 componentes. Y te pintas todo lo que limpiaste con la moladora para el proceso de roscado, te lo pintas todo. Y si te querés pasar 10 centímetros más para un lado y 10 centímetros más para el otro, te pasás. Pero pintás todo a la perfección. La unión, la glicerina y el litargirio que se ve ahí, lo pintás que quede todo perfecto. Te tiene que dar la prueba de hermeticidad bien, tenés que tener algunos conceptos de reglamentación, por lo que me comentaste, estuviste leyendo, estuviste mirando videos, o sea, recabaste información. Después, si la prueba de hermeticidad está perfecta, no tapes ningún caño. Lo único que podés tapar es, por ejemplo, si el caño atraviesa algún lugar y, por ejemplo, ese lugar es que están los nichos de medidores, hay un pequeño pasillito y la reja o la puerta acá. Ese pedacito por donde transita la gente, ahí solo lo podés tapar. Después el resto de la instalación tiene que estar descubierto. Cuando haya inspección, obviamente va a estar tu matriculado que ya verificó toda la hermeticidad y todo lo que desarrollaste. Y bueno, va a pedir la inspección final. Ahí se va a hacer la prueba de hermeticidad, como te dije, que ya va a estar la columna colocada un rato antes, acorde a la confianza que te tenga el matriculado. Pero bueno, los matriculados no confiamos en nadie. Vamos, miramos y hacemos y nos vamos un día antes y probamos. Porque bueno, por más buena voluntad y prolijo que trabajes, hay cosas del oficio que a veces, por ejemplo, las llaves de paso están viniendo secas, están viniendo sin grasa grafitada. Y ahí tenés una caída de presión que vos decís, pero si yo armé todo perfecto, ¿por dónde está perdiendo? Desarmás los vástagos de la llave de paso y están secos. Grafitás, armás de vuelta y ya no cae. Y te volviste loco toda la mañana. Pero bueno, si la vas a hacer exterior, por lo que vi, es una instalación mixta. Mitad embutida, mitad engrampada. Te agarrás caño PVC de 40, le haces un corte y abrazás al caño a 30 centímetros de un codo y le pones una grampa, ya sea media omega o una omega. A mí me gustan las media omega. La pones ahí, que la grampa no agarre directamente sobre el caño. Poné material aislante entre la grampa y el caño. A 1 metro haces lo mismo. A otro metro haces lo mismo. Ya sé cuál es tu pregunta. Y si tengo distancias menores a 1 metro, pones 2 grampas. Una a 10 centímetros de un codo, la otra a 10 centímetros del otro. Digo codo como puedo decir T, como puedo decir cualquier otro accesorio que esté formando parte de la instalación. Las ventilaciones, por lo que vi, la tenés re clara de lo que hay que hacer. O sea, estás dispuesto a pasarte de rosca, por lo que vi, hasta estás dispuesto a poner una especie de ventiluz. Está perfecto, por eso no vas a tener objeción. Sos de los que no les gusta llevar gas a los dormitorios, cosa que yo comparto. Así que bueno, nada. Lo que te pasó es producto de la inexperiencia. Pensaste que se roscaba como venía. Y no, tenés que amolar, tenés que conificar el caño. Y bueno, hay otra opción, pero ya tenés la terraja, ya tenés la morsa, ya tenés la voluntad. Hay otra opción que hacemos a veces
cuando por ahí es una obra un poco lejos del domicilio y uno no tiene ganas de andar cargando nada, o no tiene ganas de hacer rosca. Ya estamos en una edad que o tenemos la roscadora, o tenemos el pibe que hace las roscas, o ¿qué hacemos? Medimos perfectamente el largo de los niples que necesitamos y vamos a algún muchacho que haga roscas. En las casas de sanitarios, en las casas que te venden los materiales, siempre tienen el teléfono de algún muchacho que simplemente te hace la rosca. Lo que te pide es que le lleves perfectamente el largo de lo que necesitas roscar. Porque bueno, si te quedó 2 centímetros corto, se arregla. Ahora, si te quedó 2 centímetros largo, es un tema. Si te quedó corto, pones una cupla con una entrerosca y ya estás. En vez de un codo hembra-hembra, pones un codo macho-hembra y ya estás. Pero si te quedó largo, vas a tener que cortar, llevar de vuelta, a que te lo rosquen. Y hoy en día ya la rosca no está tan barata, porque eso se cobra por unidad. Hasta 2 pulgadas tiene un precio, de 2 pulgadas en adelante tiene otro. Igual eso no sería el factor importante, porque vos por lo que vos me comentaste que vas a tener de consumo, lo tuyo termina en 3/4, todo parejo. No reduzcas a media, más allá que la tabla te dé, todo lo que me explicaste está bárbaro. El desarrollo es como vos decís, pero ten en cuenta que ya están jugando en contra con que estás haciendo los pasos mal. O sea, no tendrías que ejecutar la instalación sin previamente presentarla. Pero bueno, de eso se ocupará el matriculado, de hacer las maniobras de habilitación correspondientes. No te preocupes. Pero bueno, cuando ya arrancás con los pasos invertidos, tenés que tratar de ser lo más prolijo, lo más cauto y que haya la menor cantidad de objeciones posibles. Una vez que lo tenés todo pintado, engrampado como corresponde, bueno, probá, hacé la prueba de hermeticidad. Si querés, dejate la columna de agua puesta de un día para el otro. Puede que haya alguna variación producto de la presión atmosférica, pero no especules con eso. La hermeticidad, si lo clavaste en 21, tiene que estar en 21 y nada más. Así que bueno, ese es mi consejo para vos, amigo. No anoté tu nombre, pero vos sabés que sos... ¿Cómo es que tenés el nombre? Bueno, dame un segundo. Gerardo Gómez. Gerardo Gómez, este va para vos. Todo este video prácticamente va para vos. Cómo ejecutar una instalación de gas. Así que bueno, nada. Te mando un saludo. No uses... Tano, ¿qué vas a decir? Sí. No uses teflón para unir. No uses teflón para unir. Si vas a unir con algo que no sea glicerina y litargirio, ahora hay sellarroscas, por ejemplo de Hydro 3, el cual yo defiendo muchísimo, que está aprobado para no andar preparando glicerina, litargirio, que te mancha, es incómodo trabajar con eso. Pero no quieras hacer la gran, le pongo teflón, le pongo Sigas amarillito, aprieto todo bien y lo pinto arriba. No te mandes todavía a hacer esa. Estás muy verde todavía para hacer eso. Si no querés utilizar glicerina y litargirio, agarrás y te compras un sellarroscas aprobado, que tiene el sol naciente de gas natural. Yo tendría que ver si tengo alguno dando vueltas por acá para mostrar. A ver, para. Bueno, por ejemplo, ustedes lo ven todo seguidito, pero yo tardé como 15 minutos. Este sellarroscas está aprobado para la presentación de instalaciones selladas con este producto. Está en ustedes, los amigos gasistas están diciendo, no, mejor que la glicerina, el litargirio no hay. Ya sabemos que no hay mejor que eso. Yo para aflojar unas piezas de esas, una vez le tuve que mandar un soplete durante 10 minutos y así y todo se cortó pero no aflojó. O sea, y la llave
se aguantó una paliza terrible. No hay nada mejor que la glicerina y el ditergirio. Y menos como la preparaban antes. No sé si varió la calidad en esos productos, no sé si se puede. Pero bueno, hoy en día esto está aprobado. Y podés renegar mucho menos. Pero no te mandes la vivada de engañar a tu matriculado diciéndole que usaste glicerina y ditergirio y le mandé este teflón. Porque se va a dar cuenta inmediatamente y ya no vas a tener su confianza. Todavía estás verde para eso. Así que bueno, nada. Les mando un saludo, espero que haber sido claro. Te comprás, si tenés mejor, si no, bueno. Comprate una amoladora de 4 pulgadas, algunos discos, y sacale punta a los caños. Por eso es que no te entró la terraja. Ya me imagino los amigos, los gasistas diciendo, Tano, vos... Pero son conceptos, son preguntas que me gusta resolver, porque más de uno le debe estar, responder quise decir, le debe estar pasando lo mismo y no encuentran un video, un tutorial, que si bien yo no hago tutoriales, hago charla con ustedes, mis amigos, que nos encanta hablar de estas cosas, y bueno, y no encuentran quien les explique cómo viene la mano. Pues el muchacho, claro, razonó que compró la terraja, compró la morsa, la armó la morsa, puso el caño, listo, le quiero hacer rosca, al mejor estilo polipropileno. Y no era así, él no era así. Y créeme que vas a hacer fuerza, vas a hacer fuerza. Mandale grasa sin asco. Si ves que se está derritiendo es porque ya te pasaste de temperatura, no me hiciste caso de una vuelta para adelante, media vuelta para atrás, media vuelta para adelante, media vuelta para atrás. Y la limpieza antes del armado tiene que ser impecable. Eso, por favor, te lo encargo, porque vas a renegar. No te va a patinar la glicerina y el ditergirio y va a perder. Eso te lo encargo. Y otra cosa, si tenés que mover tramos muy largos para subirlos a la canaleta o para trabajarlos de la manera que lo tengas que trabajar, porque me estuve viendo que en un lugar va por arriba de un dintel de puerta, en un pasillo. Cuando subas eso, tené cuidado que no flexione y se raje la unión de la cupla. Y prueba de hermeticidad cada 4 o 5 uniones. Al menos este es mi consejo. Les mando un saludo a mis amigos en general. Espero que anden bien, que hayan tenido un hermoso domingo. Y bueno, nos vemos.